Trump se puso realmente serio. Un petrolero venezolano lleno de petróleo fue llevado a un puerto estadounidense. Ese era uno de los llamados petroleros en la sombra que transportaba petróleo que Estados Unidos considera no autorizado y que, según nuestras afirmaciones, se utiliza para apoyar el terrorismo. El barco salió de Venezuela hacia Irán para procesar el petróleo y enviarlo a China. ¿Qué es la flota en la sombra? La flota en la sombra son principalmente viejos petroleros comprados por Rusia, China, Irán y Venezuela, pero registrados en países pequeños y su propiedad está ocultada de manera confusa. Estos barcos sirven, apagan los transpondedores de identificación automática y desaparecen del radar, por eso se les llama barcos en la sombra, y en ese momento es imposible rastrearlos. Entran a puertos rusos, iraníes y similares, falsifican en sus registros todo tipo de informes sobre a dónde han ido. Los barcos a menudo cambian de dueños ficticios, cambian de nombres, señales de llamada, y hacen todo lo posible para confundir de dónde y hacia dónde transportan el petróleo y los productos petrolíferos. A menudo, el petróleo de estos tanqueros se transborda directamente en mar abierto a tanqueros limpios, y estos limpios, por así decirlo, transportan el petróleo sancionado como si fuera legalmente transportado. Según estimaciones de los analistas, la flota mundial en la sombra consta de entre 1.000 y 1.500 tanqueros. El 20 de diciembre Estados Unidos capturó el primer tanquero, el 10 de diciembre el segundo, el 20 de diciembre, y el 21 de diciembre lanchas y helicópteros estadounidenses comenzaron la persecución de otro, el tercer tanquero. Entonces, según las normas internacionales, el uso de la fuerza debe ocurrir de manera escalonada, empezando por una advertencia por radio, luego el acompañamiento por mar y por aire. Solo después, si el barco no se detiene, obedece o escucha, ocurre lo que se llama captura, según el derecho marítimo de Estados Unidos. El tribunal puede otorgar permiso para arrestar el barco si la acusación puede ser presentada por los guardias fronterizos, el FBI o la Guardia Costera, y si hay sospechas razonables de que el barco transporta algo ilegal o si se ha cometido algún delito a bordo. En este momento, frente a las costas de Venezuela, como dicen en inglés, hay 7 barcos falsos. No, ellos los llaman de bandera falsa, o sea, tanqueros de bandera falsa, está claro, que Washington ha nombrado directamente como objetivo número 1 para futuras interceptaciones. Allí o algo más no lo sabemos. Si hace un mes la flota de Estados Unidos detenía barcos con drogas, los hacía explotar allí mismo en cuanto se dirigían a las costas de Estados Unidos, ahora esa misma flota detiene y ahuyenta tanqueros con petróleo sancionado. 2 tanqueros ya están en camino a Texas, donde planean declarar el petróleo como ingreso de esquemas ilegales. ¿Por qué me estoy sonriendo? Porque en general primero hay que probar que esos esquemas son ilegales y solo la confiscarán si lo demuestran. Después de eso, el petróleo será vendido a las refinerías estadounidenses y el dinero irá al tesoro. Entonces, el primer tanquero, el Skipper, que ya, por así decirlo, ya está, creo que está en Texas, transporta de 1.6 a 1.9 millones de barriles de petróleo, por los que el gobierno de Estados Unidos puede recibir cerca de $100 millones. ¿Y los otros 2 tanqueros son del mismo tipo? Y ellos pueden transportar hasta 4 millones de barriles de petróleo juntos. O sea, si realmente la están transportando y realmente la vendemos, entonces se pueden obtener alrededor de $250 millones después de remolcarla, transferirla y vender el petróleo. No sé exactamente si el segundo o el tercero está cargado. Creo que el segundo sí está cargado, pero no sé si el tercero lo está o no. Si es así, planean confiscar los 3 barcos otra vez por medio de un proceso judicial, no solo porque quieran hacerlo. Sí, hay que hacer ciertos trámites y luego venderlos o alquilarlos a las compañías transportadoras de petróleo. Sí, Jorge, creo que estás viendo un rápido aumento y presión sobre Maduro y su régimen ilegal.
Antes de continuar con estos dos tanqueros en 2 días, quiero señalar esto. Esto obliga a los militares estadounidenses, realmente están ampliando sus operaciones allí, considerando lo que tenemos en el sur del Mar Caribe. Entonces, si retrocedemos solo unos días, como mencionaste, hasta el bloqueo anunciado, ahora puedes ver cómo Estados Unidos respalda sus palabras sobre el bloqueo con acciones reales. De esta manera, si lo miras, empiezas a ver un aumento de la presión militar. Pero, en segundo lugar, y creo que esto es muy importante, es el hecho de que esto también es una presión económica. ¿Saben? Cerca de 80 medios de exportación y financieros que utiliza Maduro, y digo específicamente Maduro, no necesariamente Venezuela porque él es muy corrupto. Estos recursos vienen de transportes de exportación, especialmente de suministros ilegales de petróleo realizados por barcos de la flota oscura, como mencionó Lucas. El senador Rand Paul, quien siempre pide cautela en los asuntos con los vecinos, se pronunció en contra de los ataques agresivos a Venezuela. La entrada y salida de Venezuela, y todo esto es parte de la campaña de presión de Estados Unidos sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Invito a Mark Chandler, director de Relaciones Gubernamentales en la Universidad Coastal Carolina, también exalto funcionario de inteligencia militar. Estoy de acuerdo con cada una de sus palabras, pero tengo una pregunta. ¿Estamos nosotros, Estados Unidos, listos para tolerar la situación con Maduro? Y si no es así, ¿qué podemos hacer para detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos? Hay que decir de inmediato que de él proviene una 10ª parte de las drogas que llegan a Estados Unidos. Después, muchos más pasan por Canadá que por México. Por Canadá quizá pasan, pero en menor cantidad. Y también obligar a Venezuela. Aceptar de regreso a los criminales que enviaron a nuestro país, es decir, enviaban bandidos, enviaban a medio locos. De nuevo, yo mismo no los he tocado, pero nuestros guardias fronterizos, nuestras autoridades, eso es lo que dicen. Y además, realmente muchos. Mucho que preguntar, no sé cómo se llama eso. Gangs en ruso, en inglés es gangs. En ruso son bandas, probablemente bandas, no refleja del todo la enorme cantidad de miembros de esas mismas gangs, de esos tatuados que ya estuvieron en la cárcel, por así decirlo. Contrataron gente de las cárceles y los trajeron aquí, algunos fingiendo ser menores de 18 años. Ay, Dios mío. En resumen, Venezuela no quiere aceptar de regreso a estos tipos, a todos esos criminales y marginados. Y en Estados Unidos, como saben, la decisión de ir a la guerra no la toma el presidente, sino el Congreso. Hay todo tipo de circunstancias excepcionales. Pero según la ley, si el presidente inicia algo urgente sin el Congreso, en un plazo de 48 horas está obligado a notificar al Congreso. Si no se ha dado permiso para la guerra, entonces en un plazo de 60 días está obligado a terminarla. Trump dice que esto no es una guerra, dice que no pasa nada, que él no está iniciando nada así, que esto es algo completamente diferente. Esto es para detener el transporte de drogas y petróleo ilegal. Fitro Show, Fitro Inmigrantes, editor. Así como los somalíes en Minnesota, los venezolanos en el estado, digamos, Nebraska, se organizaron rápidamente en territorio estadounidense para robar todo lo que pudieran de los ricos. Noticias de última hora. Un gran jurado federal en Nebraska acusó a decenas de personas por un supuesto saqueo de cajeros automáticos. 54 personas fueron acusadas de conspirar para instalar software malicioso y robar millones de dólares de cajeros automáticos en Estados Unidos. Una de las acusadas es Jimena Ramina Araya Navarra. La Fiscalía de Estados Unidos afirma que ella es la supuesta líder de Trendejera y una artista venezolana. Las autoridades federales afirman que este esquema nacional incluía robos a varios cajeros en Nebraska. Si son declarados culpables, los acusados enfrentan penas de 20 a 335 años de prisión. ¿Por qué nos enfocamos tanto en Venezuela y en el petróleo, por las drogas, por la seguridad nacional, por los escuadrones de castigo que enviaron aquí? La respuesta es simple, en realidad es todo lo anterior, todo lo anterior. Los venezolanos nos hartaron, igual que los de Somalia, que nos hartaron aún más. Pero está lejos y lo resolveremos.
Son 250.000 esos mismos, o sea, migrantes somalíes, de los cuales la mitad, creo, llegaron aquí ilegalmente. Engañaban legalmente, pero igual engañaban. El 78 u 80% vive de asistencia social y otros programas, además roban. O sea, ya hartaron por completo. Y Venezuela está realmente cerca. Y para detener todo lo que les conté, hay que... Según la Casa Blanca, no se trata de defenderse, sino de atacar. ¿Tú qué opinas? Me pregunto, ¿será que atacar es realmente la mejor defensa? Las líneas de gestión, utilizando la frontera abierta de Joe Biden como una solución simple y constante para todos sus problemas. ¿Para qué gastar dinero en mantener a los presos si simplemente puedes enviarlos a Estados Unidos? ¿Para qué gastar dinero en cuidar a los enfermos mentales si simplemente puedes enviarlos a Estados Unidos? ¿Para qué hacer todo el trabajo duro de gobernar el país en vez de enriquecerse, cuando puedes simplemente enviar a todos tus votantes más pobres a Estados Unidos y no solo Nicolás? Maduro es culpable, México actuó igual. Más adelante mostraré un fragmento. El presidente lo admite. Es un cambio de régimen. Nicolás Maduro es un líder ilegítimo que encabeza un narcogobierno. Perdió las últimas elecciones, pero se negó a ceder el poder. Se acercó a China, Rusia e Irán y permitió que adversarios externos se establecieran cerca, generando preocupaciones de seguridad nacional. Por supuesto, es el petróleo. Hugo Chávez nacionalizó la industria petrolera en 2007 y confiscó miles de millones de dólares en activos petroleros estadounidenses. Y claro, también implica drogas, pero realmente no recibimos tanto fentanilo desde Venezuela. Pero esto también sin duda es una venganza. Cientos de miles de pandilleros y personas con trastornos mentales fueron enviados a Estados Unidos, poniendo en riesgo al público y causando una crisis humanitaria grave. Y esto es malo no solo porque esas personas son peligrosas y causan disfunción social, sino que también crea una red para el gobierno del cártel formada por personas que se han establecido en territorio enemigo. Este es un truco muy viejo. Haz lo que te decimos en Estados Unidos o dañaremos a tu familia en Venezuela. Su economía es muy frágil. El castillo de naipes de Nicolás Maduro se mantiene por ventas ilegales de petróleo a Irán y China. Por eso, hoy ya hemos detenido el tercer petrolero. El senador Leslie Graham, que usted conoce, también tiene su propio punto de vista sobre los acontecimientos en el Mar Caribe. Esto es lo que espero, que el presidente Trump firme mi proyecto de ley, que tiene 83 autores, e imponga aranceles contra países como China que compran petróleo ruso barato. Reconozca a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo por secuestrar a 20.000 niños ucranianos y, lo más importante, que confisque los barcos que transportan petróleo ruso sancionado, como en Venezuela. Es decir, desde Rand Paul a Leslie Graham. Quinto, hay una variedad de opiniones y todas están fundamentadas en casos similares del pasado. Por cierto, está el otro lado, los demócratas que rechazan todo lo relacionado con Trump y también tienen sus propios argumentos. El señor presidente de la Cámara, James Madison, nos advirtió diciendo que en ninguna parte de nuestra Constitución hay mayor sabiduría que en la disposición que confía la cuestión de la guerra y la paz al poder legislativo y no al ejecutivo. Madison lo llamó la verdadera joya del Congreso. Los padres fundadores entendían perfectamente una simple verdad: cuanto más concentrado está el poder de declarar la guerra en unas pocas manos, más muere la libertad. Si el presidente considera que las acciones militares contra Venezuela están justificadas y son necesarias, debe justificarlo y el Congreso debe votar. Antes de que se gasten vidas y recursos estadounidenses en un cambio de régimen en Sudamérica, seamos sinceros sobre las posibles consecuencias. ¿Realmente creemos que Nicolás Maduro será reemplazado por un equivalente moderno de George Washington? ¿Y cómo funcionó eso en Cuba, Libia, Irak o Siria? Presidentes anteriores nos llevaron a la guerra por armas de destrucción masiva inexistentes. Ahora repiten el escenario diciendo que las drogas son esas armas. Si fueran drogas, ya habríamos bombardeado México. Entonces, Thomas Massie dejó claro que se opone a la acción militar en cualquier forma y en teoría estoy de acuerdo con él. Pero personalmente creo que no hay mejor uso para el ejército de Estados Unidos que asegurarse de que no tengamos narcoestados terroristas formándose justo al lado de nosotros. En esos tiempos, Pablo Escobar intentó postularse para presidente de Colombia y según recuerdo, eso fue después de que ya había sido gobernador de la provincia de Sinaloa, pero no ganó. La comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, habría destruido la economía de Colombia por elegir al mayor líder de la cocaína mundial.
Desde entonces, estos cuasinargogobiernos, apoyados y financiados por políticos que les dan impunidad a cambio de que los cárteles eliminen a sus rivales políticos y compartan ganancias con el gobierno. Así, el gobierno puede negar su implicación de forma creíble. No enfrentarán condenas ni sanciones por parte de la comunidad internacional. Y vemos esto no solo en Venezuela, sino también en México, con su presidenta Claudia Sheinbaum. Es una acusación seria contra la presidenta de México, que ella existe gracias a los cárteles, que hay complicidad y que tampoco es más culpable de la epidemia de drogas que Maduro. Ni siquiera puedo contar cuántos de sus oponentes políticos han sido asesinados en los últimos 2 años. Y porque la mayor parte del fentanilo que llega a Estados Unidos pasa por México. Donald Trump dio una noticia que debería asustar a Claudia Sheinbaum y a sus cárteles. Hace 3 días, el presidente reclasificó el fentanilo como un arma de destrucción masiva. Esto tiene enormes consecuencias para México, no solo para Venezuela. El fentanilo proviene de México y sabemos que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tiene amplios vínculos con los cárteles. Entonces, ¿qué cree que esto significa para el hemisferio y para las relaciones bilaterales entre nosotros y México? Creo que deberían tener más cuidado. Creo que ahora hay un nuevo sheriff en la ciudad. Se llama Donald J. Trump. Y en el ámbito mundial nadie es mejor que MM. No quiero que él enseñe en la escuela dominical de mi hija, pero, carajo, me encanta tenerlo en la Casa Blanca porque persigue a los malos, y ellos lo entienden. Por eso ya no nos insultan en el ámbito internacional, como ocurrió los últimos 4 años con Biden. Hubiéramos escrito cartas amenazantes o pedido permiso a la Organización de las Naciones Unidas. Tenemos un verdadero presidente en la Casa Blanca, y lo entiende todo. Por eso Estados Unidos es más fuerte que nunca en términos militares. Ese fue Tom Burchik, es congresista del estado de Tennessee, en otras palabras, Venezuela. Esto es una preparación, un ensayo, una práctica de un escenario para detener el flujo de drogas, el bandolerismo de millones de campesinos semianalfabetos que, por así decirlo, venían hacia nosotros y en general siguen intentando venir. Personas que no pueden alimentarse solas en sus lugares y no pueden participar de ninguna forma en la nueva economía. Simplemente no pueden. Entonces el flujo en realidad no viene tanto de Colombia y Venezuela, sino de nuestro vecino mucho más grande y mucho más cercano llamado México. Los cárteles de México. La coalición gobernante de México, Andrés Manuel López Obrador, está seriamente manchada por sus vínculos con los narcotraficantes. Sí, probablemente de otra manera en México no es posible, lo cual no justifica a México ante nuestros ojos. La inteligencia de Estados Unidos, por ejemplo, rastreó la transferencia de $2 millones a la campaña electoral de López Obrador. Eso fue en 2006, él fue presidente de México antes de Claudia, o sea, me refiero a Claudia Sheinbaum, naturalmente. Además, AMLO recibió, a través de 2 asesores del presidente, de ese mismo del que les hablaba, $4 millones del fundador del cártel Los Zegas. Además, el cártel de Sinaloa, un cártel que conocemos bien, enviaba grandes sumas de dinero en efectivo para las necesidades personales de la cúpula del gobierno. En México, Claudia continúa con el modelo de seguridad militar, es decir, mantiene al ejército patrullando las calles, pero al mismo tiempo, con este intento de establecer algún tipo de orden, digamos, en las cárceles, según la tradición de nuestros vecinos latinos, siguen torturando. Entonces, los líderes de la oposición desaparecen de repente y de vez en cuando, digamos, las fuerzas de seguridad eliminan a los presos sin juicio y sin ninguna consecuencia por parte del presidente o de cualquier otra autoridad. Durante el año de su presidencia, desde octubre de 1924, se registraron 21 asesinatos de políticos en funciones, como alcaldes, diputados, candidatos de diferentes partidos, principalmente de la oposición, Sheinbaum. Pero durante el periodo de la campaña electoral de 1924, fueron asesinados alrededor de 60 políticos, la campaña electoral más sangrienta en México, sospecho que también en el mundo. Algunos de los asesinados eran del partido de Sheinbaum, creo que se llama Morena. Este partido estaba en el bloque de AMLO. Y si antes los asesinatos eran públicos, entonces en la época de Sheinbaum,
No creo que tenga relación con ella, solo ahora está en el poder y por eso lo llamé así. Principalmente los secuestran, y después no se sabe nada de los secuestrados. No sabemos si todo esto está relacionado con Claudia o si es una toma de poder aún mayor por parte de las estructuras criminales. En general, de cualquier manera, México, ya sea desde hace mucho o recientemente, se ha convertido en un país gobernado por el crimen, pero eso no es motivo para atacarlo y conquistarlo. Rusia y Ucrania son iguales, ambos países están gobernados por el crimen. Supongo que son significativamente más del 90% de todos los países del mundo en toda la historia de la humanidad, de nuestra civilización, al menos. Es decir, es una sociedad donde manda la élite criminal, y eso es más normal que lo contrario. En Rusia la unieron con la burocracia y parece que en México pasa lo mismo. En Venezuela, con la llegada de Maduro, pasó igual. Los cárteles ocuparon cargos burocráticos o se fusionaron con ellos. No lo sé con certeza, pero actualmente parecen actuar como un solo mecanismo coordinado y ya no hay que entregar millones de dólares en secreto a nadie. Entonces, pero de nuevo, eso no es motivo para ir a la guerra contra México. Trump afirma, y sin pruebas, sí, que el gobierno mexicano protege a los cárteles que realizan actividades subversivas en Estados Unidos porque introducen drogas, armas, prostitución y pequeños esclavos. Hasta los 14 años, el país de México no impide de ninguna manera este movimiento de mercancía hacia el territorio de Estados Unidos. Toda la mercancía que mencioné, incluida la prostitución, México no ha detenido de ninguna manera las caravanas de ilegales que vienen hacia nosotros, a pesar de las numerosas solicitudes de Trump. Los narcotraficantes, a nuestros ojos, son terroristas. Trump considera a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras y está librando una guerra contra ellos. El hecho de que México no los combate o no los combate lo suficiente o finge combatirlos, quién sabe, en realidad la convierte en cómplice del terrorismo. México no acepta permitir que equipos de Estados Unidos entren a su territorio para combatir a los cárteles, lo que indirectamente confirma su vínculo y dependencia de esos mismos cárteles. Esto es lo que creemos que México debe hacer para ser nuestro buen vecino comercial. Primero, cerrar la frontera de su lado y no permitir que el fentanilo, la cocaína y la heroína fluyan en grandes cantidades hacia Estados Unidos. Segundo, detener a los migrantes que cruzan México para llegar a nuestro país. Tercero, colaborar con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra los narcotraficantes. Y cuarto, crear relaciones comerciales mutuamente beneficiosas. Pero México no tomó ese camino. Sospecho de nuevo que simplemente el liderazgo no puede hacerlo porque depende directamente, tiene miedo y demás, de esos mismos, o sea, muchachos de los cárteles. Pero eso significa una confrontación obligatoria después de la decisión sobre nuestras relaciones con Venezuela, tal vez con Colombia. Estoy seguro de que nos volveremos hacia México. ¿Qué es lo que quiere Trump y su administración? ¿Cuál es el objetivo final de la doctrina de Trump que cambió la oposición de muchos años de Estados Unidos? Volar por todo el mundo, lidiando con conflictos en cualquier lugar, pero no tomar ninguna acción en su propio patio trasero. Respuesta. Ya he hablado de la doctrina de Trump, pero aquí está su esencia. No se puede establecer el estilo de vida que nos gusta en todo el mundo. Eso no es realista y requiere sacrificios, esfuerzo y recursos. Estados Unidos quizá logre coexistir pacíficamente cerca de sus fronteras. Ahí están Canadá, Groenlandia, América Latina, el Caribe. Esos son lugares de donde, digamos, además de bienes y servicios y, no sé, digamos, turistas, no recibimos mucho más. Sí, hay peligro y daño. Principalmente el peligro viene de los comunofascistas como China, Irán, Rusia, que se han establecido ahí, y de los narcotraficantes, los cárteles que se han unido con los aparatos estatales. Por cierto, ¿sabías que San Petersburgo, durante la época de Sobchak y Putin, se convirtió en uno de los centros más importantes de recepción y distribución de drogas provenientes de América Latina y el Medio Oriente? Y
y que las distribuía por toda Europa. Así que tanto Putin como Sobchak y los demás liberales democráticos ganaron mucho dinero con la importación y luego la exportación de drogas. O sea, a sus amigos y compañeros liberales europeos, y no me sorprendería si también socios. Estos subtítulos fueron creados por Dima-Torzok. Año Voldemort. Adictos oreunuate strata. De los narcobarones, de las drogas. La destrucción total de los cárteles, sus laboratorios, almacenes, comunicaciones y redes de distribución. Y eso solo se puede hacer teniendo acceso a los territorios donde los cárteles mandan y cooperando con los gobiernos o los militares de esos países. Y creo que esa es nuestra meta final en esta etapa. Bueno, la meta final, por supuesto, es crear ese espacio que llaman el paraíso en la tierra, pero esta es una meta final intermedia. Eso es lo que acabo de contarles. ¿Es posible cumplir el plan de Trump? Todas estas son tareas correctas y maravillosas, pero ¿son sencillas? ¿No es necesario cambiar alguna ley de la naturaleza para lograrlas? No, por supuesto que no. Es decir, entonces son posibles de realizar. Por otro lado, con una población que es una cuarta parte de la Tierra, simplemente es imposible establecer su propio orden en todo el mundo y por mucho tiempo. Somos 350 millones y los demás 7.000 millones. Es decir, hay que estirar tanto nuestras fuerzas que en todas partes será demasiado débil para poder gobernar. Chingis Khan resolvía estos problemas fácil y sencillamente. Chingis Khan exterminó a toda la población de una gran ciudad y un valle de aldeas en Afganistán, sumando 1 millón de habitantes. En una semana de asesinatos seguidos mataron a 80.000. Entonces, sus jinetes, 80.000, estuvieron matando gente durante una semana y al final exterminaron a cerca de 1 millón de personas. Y eso causó tal impresión en el mundo que nadie más se atrevió a rebelarse. Pero Estados Unidos no puede y probablemente no va a destruir a 1 millón de civiles por malentender una orden. O sea, estoy casi seguro de eso, y por eso Estados Unidos no puede controlar el mundo solo. Al darnos cuenta de que no podemos construir un mundo equilibrado y no agresivo en todo el planeta, una sociedad no agresiva, nos pusimos otra meta, construirlo alrededor de nuestras fronteras en la llamada hemisferio occidental. Porque entonces o nosotros no podemos hacerlo en ningún lado, sí, o podemos hacerlo en algún lugar, y ese lugar de concentración estará cerca de casa. Para eso, como ya dije, hay que limpiar esas regiones de la inmundicia que mencioné y crear relaciones de colaboración con los vecinos. Según el principio de oro del judaísmo, no le hagas a los demás lo que no quisieras que te hicieran a ti. Es más fácil decirlo que hacerlo. Por supuesto, pero tenemos a Trump, que ya ha demostrado que puede hacer lo que otros llaman difícil e incluso, diría yo, imposible. Y de alguna manera logra hacerlo, lo hace. Hasta pronto, hasta luego.